De paciencia. A ver, primero les agradezco un montón. Todos los que me conocen saben que hace mucho tiempo que dedico mucho de mi vida a difundir este problema, no porque hace más de 20 años que trabajo en esto, sino porque hace 58 que yo vivo con TDAH, ¿sí? Y terminé una carrera con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, pero podía dejar estacionado el auto e irme a mi casa 2 horas y media en tren. Y por supuesto sin darme cuenta de lo que había pasado. Así que un poco qué nos convoca como, la verdad, esta introducción y todas las colegas perfectamente explicaron esto. Y es un poco nuestra misión, hacerles llegar el por qué tenemos que ocuparnos de este problema y para qué hay que ocuparse de este problema. Entonces, la idea es poder diseñar políticas públicas que incluyan, así como lo explicaron las tres, la posibilidad de la detección precoz, porque como de alguna manera muy bien explicó Andrea, la posibilidad es completamente diferente. Aquella detección precoz permite un tratamiento que va a cambiar el destino de esa persona. A mí me gustaba transmitirles un poco en números, porque a mí me parece que a veces es visual, esto del, yo trabajo en adultos, y pensar en ese 7%, al 9% de chicos que llega a la vida adulta, como un 4 o un 5%, en nuestra población, nosotros tenemos más de 18 años en la Argentina y más o menos 30 millones de personas. Yo pensaba, esto es más de 1.300.000 personas, y mi asociación es, cada estadio de River tiene más de 61.000 personas cuando está lleno. Ustedes se pueden imaginar, más de 20 estadios. Es un número importante para ignorar. Entonces, si lo transportamos y si agregamos a los chicos, vamos a tener más de 30. Es decir, es nuestra misión poder incluir dentro de las políticas de salud un trabajo que es tremendamente necesario en la educación y en la salud. Y como dijo Andrea, hay que nuclear estas dos cosas. Cuando una persona llega a la vida adulta, y ese 4% de la población que llega, hay más de un 60% que alguna vez pidió ayuda, alguna vez fue a un médico por lo que le estaba pasando. Y menos del 20% recibe un diagnóstico y menos todavía recibe tratamiento. Por lo general el adulto, también pasó como lo dijeron las chicas en los chicos, este es un trastorno que convive con otros trastornos, ¿sí? Se llama comorbilidad, la presencia de otros diagnósticos, como trastorno de conducta, como trastorno posicionista desafiante, en los chicos el trastorno del aprendizaje, los trastornos por abuso de sustancia, que van de la mano de los trastornos de conducta, pero que son tremendamente importantes, más en la adolescencia y en la adultez temprana. Depresión, ansiedad, son altísimamente más frecuentes, un 4.3, casi 5 veces más que la población que no los padece. Y lo importante es que el destino de estas personas va a estar complicado con una comorbilidad que va a disminuir en su impacto muchísimo si lo tratamos con tiempo, si empezamos el tratamiento antes. Entonces, todos esos números que abruman, pero que son reales, nos llevan a pensar en ¿cuál es el motivo? ¿Para qué tenemos que ocuparnos de este tema? ¿Sí? Porque esto es un trastorno, que la palabra tampoco me gusta, es una disfunción que se va a manifestar a través de conductas, a través de comportamientos, a través de una dificultad para manejar las emociones, como dijo bien Alicia, o para dificultad de organizarse. A veces es una dificultad para manejar la impulsividad, no solamente la impulsividad emocional. Y esas conductas van a ser juzgadas por el resto, ya sean los padres, la sociedad, en lo académico, como intencionales. No estudió porque es un vago, no llegó a horario porque no le importa, ¿sí? No se acordó que era mi cumpleaños porque le importa nada. Entonces, cuando tenemos a nivel académico, familiar, social, y después el impacto en general en todas sus relaciones, esto que decían las chicas, el fracaso, la vivencia del fracaso los va a llevar a vivir con muy baja autoestima, sin posibilidades de realizar ese esfuerzo, que están cansados, porque todos los días se levantan. Yo no me voy a olvidar nunca de una abogada amiga que también trabajando en esto me dijo, Norma, quiero que veas a un chico 20 y pico de años, en la cárcel.
Yo fui en Hurlingham a la cárcel y estaba esposado, estaba lleno de mosquitos, en una imagen muy fea porque podía tener la edad de uno de mis hijos. Y él me dijo, por supuesto estaba preso, reincidente, robar cosas tontas, pero había vuelto a salir y vuelto a robar. Y él dijo esto que me pareció muy fuerte, ¿no? Yo todos los días me levanté siempre queriendo hacer las cosas bien. Y dije, hoy voy a hacer todo bien. Así se quedó fuera del colegio, así no terminó de estudiar, así se quedó con los marginales, los que le daban las primeras drogas, y después salió a robar. Pero no era una familia marginal. Sin embargo, esto fue muy condicionante en su vida, y de esos tenemos un montón. Hay un montón de personas que ignoran que lo que le pasa es algo que pertenece a un desorden neurobiológico, que no es culpa suya, que no es culpa ni de que no pone intención, ni de los padres, ni del entorno. Entonces, necesitamos establecer prioridades en eso, porque el sufrimiento es enorme, el sufrimiento es personal, es familiar y es de toda una sociedad. Porque ese impacto, tal cual como lo planteaba Andrea, empieza no solamente en el colegio, empieza en las casas. Cuando los padres se culpan unos a otros por lo que hace el hijo, porque no le puso límites, sabemos que los castigos en general empeoran la conducta de estos chicos, pero los padres se quedan sin argumentos. Entonces, ese chico que probablemente tenga comorbilidades, problemas escolares y fracase, va a llegar a la adolescencia con ese estigma. No puedo, no sirvo. Va a estar probablemente sin amigos. Es muy triste salir, y a mí me pasó, porque yo tengo 4 hijos con esto, muy triste llegar el viernes a la salida del colegio y que tu hijo te mire porque nadie lo invita. Pero no lo invitan porque por ahí se cuelga la lámpara. O no lo invitan porque por ahí le gusta probar cosas peligrosas, pero no lo hace intencionalmente, no puede frenar sus impulsos. Entonces va a crecer ese adolescente que ya de por sí, todo cerebro adolescente va a tener mayor impulsividad. Un poquito de agua. Un cerebro que va a tener más impulsividad, no va a tener freno. ¿Y a qué nos referimos dentro de esa impulsividad emocional? A la agresión, al manejar un vehículo en una forma más agresiva, al pelearse en las calles, a tener problemas con otros. La violencia es una de las cuestiones que también lo deja solo, lo deja fuera. Los abusos de sustancias, porque no solamente tiene la impulsividad, sino no puede realmente sostener su motivación. O sea, por varios motivos va a tener más tendencia a los abusos de sustancias. Vamos a ver, y con peligro, muchas veces, embarazos en la adolescencia, trastornos alimentarios, conductas impulsivas que no pueden manifestarse y lo hacen de esa forma, pero no las podemos ubicar. Y cuando el chico empieza a crecer, los padres no lo pueden gobernar, por eso siempre decimos hay que fijarse de pequeños cómo manejar esto, porque cuando un hijo es más alto que uno y tiene más de 16 años, es muy difícil cerrar la puerta porque salen por la ventana, se llevan el auto, no tienen registro, están alcoholizados. Entonces, no solamente los accidentes automovilísticos, sino también esas riñas callejeras y la delincuencia. Y tener un delito es algo bastante común. El 40% de las personas que están en prisión tienen una tasa muy probablemente de TDA. Y esto no está Ricardo Rojas, que también estuvo invitado, que le está en Batán, pero es muy interesante pensar por qué están ahí, ¿sí? ¿Qué conducta fue la que los llevó a esto? Entonces, cuando decíamos la infancia, la adolescencia y después en la vida adulta, también va a haber un sufrimiento, porque imagínense, tenemos un deterioro en el aprendizaje, una dificultad de escolarización, después un problema académico en el secundario, y después son erráticos, pasan muchas veces de tener muchos inicios, somos buenos en iniciar muchas cosas, pero al tener menor capacitación académica van a acceder a trabajos menos capacitados. Al tener trabajos menos capacitados van a tener un ingreso menor. No nos olvidemos que esos adultos suelen ser padres jóvenes y van a estar a cargo de una familia. A mí me gusta decir que las personas con déficit de atención, como esa falla ejecutiva que les permite pensar, anticipar las situaciones para poder pensar en una opción mejor a largo plazo, en vez de estar ligados al corto plazo, a la inmediatez, esas personas toman malas decisiones. Tomar malas decisiones en la adolescencia puede ser mortal, ¿sí? La suicidabilidad es la segunda causa de muerte entre los 10 y los 35 años. En el caso de
tener TDA, se duplica eso. Es decir, nosotros nos tenemos que imaginar una persona que crónicamente va sintiéndose mal, que aparte tiene depresión, ansiedad, está solo. La familia también muchas veces queda aislada. Es muy difícil sostener esto en los colegios. Entonces, el sufrimiento personal, familiar y después el social, el entorno, es importante. Por eso, volviendo a esto de para qué, a veces nos preguntamos por qué es lo difícil en lograr integrar estas cuestiones. Y no hay dinero, no hay presupuesto, porque es costoso. Yo les diría que el costo de no ocuparse del TDA es muy alto. O sea, si nosotros nos ocupáramos como corresponde en prevención y en atención primaria, sobrarían los recursos, porque no es que no hay, no están distribuidos de una manera como corresponde, ¿sí? Y aparte no es lo mismo vivir en Buenos Aires que vivir en Jujuy. No es lo mismo tener una obra social, una prepaga, que no tenerla, ¿sí? Entonces no es justo, porque no sería lo lógico que los niños tengan un destino diferente según donde estén ubicados o cómo hayan nacido. No nos olvidemos que los papás que tienen TDA tienen inestabilidad laboral, cambian de empleo, se mudan. Entonces esos chicos que necesitan una estructura muy importante no lo pueden tener. Muchas veces cuando vemos adultos, y ahora se está tomando como una política, Barclay lo cuenta muy claramente, que cuando detectan niños hacen screening de los padres sistemáticamente, porque la adherencia, que es la posibilidad de que una persona persista en el tratamiento, en este trastorno es muy baja. Y la primera causa es porque el mismo trastorno no les permite. Se olvidan la receta, no saben dónde la pusieron, o se olvidan de venir porque están yendo a un grupo. No se acuerdan y van a otro consultorio, me pasa todo el tiempo. ¿Dónde estás, Norma? Te estoy esperando. Y yo me mudé de ahí hace 1 año y medio. Entonces, hay una sensación de que quieren pero no llegan, y eso es agotador, entonces también eso conspira. Por lo tanto, el costo personal va a ser muy alto. Y yo quería compartirles un trabajo que se presentó en Vancouver este año, de un grupo, por eso digo, aplico con las chicas que el tema de Europa avanzó un montón. Tienen una medicina social que está destinada muy claro a que cuidemos el presupuesto porque es el Estado el que provee la salud. Por eso, ellos hicieron este análisis, un grupo en Dinamarca, de una universidad de finanzas, nada que ver, y determinó que el costo de tener TDA en la población adulta, sin haber sido tratado, es la sumatoria del costo privado, lo que la persona ingresa que es menor porque no está capacitado, lo que gasta además porque tiene que hacerse cargo de cosas de salud, y ese costo extra por ser a veces víctima de un crimen es de 8.400 euros por año, más que un adulto que no lo tiene. El costo público es lo que gasta el Estado, ¿en qué? En la escolaridad, en la repitencia, en los problemas de salud, porque estas personas pueden estar muy desorganizadas, entonces no hacen su control de salud, recordemos las adicciones, tienen tabaquismo temprano, fuman mucho más, les cuesta mucho más dejar. El abuso de sustancias genera crisis, hospitalizaciones, accidentes de tránsito, como dijo Alicia. La delincuencia, las agresiones callejeras, todo eso es un impacto en salud y el Estado también se ocupa. Después lo habitacional, porque en Europa hay un subsidio, les dan la posibilidad de capacitarlos, todo eso es un trabajo que hace el Estado para ayudar. Y el costo de esa parte es de más de 15.000 euros. Estamos hablando de 25.000 euros por año por persona, con TDA. Eso es un montón. Por eso decimos, y lo digo siempre, las personas con TDA van a ser juzgadas por las conductas cuyas conductas no pueden controlar, no tienen intencionalidad, no lo hacen a propósito, sin embargo son juzgadas sistemáticamente. En los empleos pasa lo mismo, hasta que una persona desiste y se va y se queda en su casa y no quiere ni salir. Cuando hablamos de estos costos, podríamos cambiar esto completamente si nos ocupáramos. Primero, y voy a citar lo que dijo Andrea, con el que acuerdo totalmente, la primera cosa, deberíamos dejar de dudar de la existencia del TDA, deberíamos incluir que el trastorno por déficit de atención, que tampoco me gusta el nombre, es un desorden neurobiológico con un impacto muy grande y el entorno tiene influencias posibles, positivas o negativas, no lo genera. Pero cuando el entorno es positivo y yo tengo TDA,
Y tengo un padre que también lo tiene, que es ingeniero, que si no hubiera sido por ese entorno que me permitió a mí aprender, estudiar, coordinar en un afecto y una visión positiva, yo no estaría acá. Y cuando hablamos de un entorno negativo, pensemos en esos padres inestables, con abuso de sustancias, que cambian de empleo todo el tiempo, que no proveen de una estructura, no saben dónde están los chicos, no saben si tienen tarea, porque también tienen este problema. Tenemos que incluirlos a los papás, no podemos dejarlos afuera. Cuando hablamos de reconocimiento de esto, hay suficientes trabajos científicos para avalar esto sin ninguna duda. Después deberíamos pensar en cómo capacitar a docentes y a profesionales de la salud, porque como dijo Alicia, esto es un trastorno que se sigue diagnosticando clínicamente, hay muchas investigaciones, pero no hay ninguna manera de poder usar marcadores para esto todavía, y es necesario que esas personas sean capacitadas correctamente, no que haya mitos, que haya misterios, ¿sí? Porque hay mucha bibliografía acerca del cómo. Después, a mí me parece que nosotros carecemos en nuestro país de epidemiologías, de bases estadísticas, ¿sí? Y no es para un trabajo de investigación, es para saber qué pasa en nuestra población, cómo va cambiando, qué pasa con la asistencia, quiénes van a un hospital, quiénes no. Y podría ser que ese sea un eje para compartir en todas las provincias. Y a través de esto compartir protocolos para diagnóstico y para tratamiento, porque el tratamiento precoz, sabemos, como mismo el diagnóstico precoz, cambia muchísimo el desenlace de estas personas y de toda una sociedad, ¿sí? La delincuencia, el abuso de sustancias, los accidentes de tránsito, la falla de capacitación, la dificultad para poder adquirir nuevos conocimientos, el comportamiento social, va a ser muy importante pensarlo. Necesitamos acceder a políticas públicas que permitan esto en atención primaria, como también trajo esto Nora, que es muy importante. Necesitamos que se capaciten. En Europa están detectando gerontes. Están preocupados porque no tenían la posibilidad ni de detectarlos ni de tratarlos. Y esto también incluye la disminución del sufrimiento de las familias y de toda la sociedad. Por eso, mi pregunta, y me quiero quedar con eso, es si nosotros podemos o debemos ignorar más de 20 canchas de fútbol de personas que no tienen el mismo derecho que el resto, ¿sí? Muchas gracias.